Ha habido una desaparición extrañísima en Reino Unido, es la desaparición de Nicola Bulley, que es una mujer que, os cuento cómo ha ido el tema porque es curioso. Es una mujer que va a pasear su perro y entra en una conferencia, en una videoconferencia de la empresa. Bueno, todo normal y de repente desaparece, se evapora. Hay gente que la ha visto y la veía con el perro y tal, paseando. De repente se encuentran al perro esperando, el móvil aún en la videollamada, sin cámara y con el micrófono apagado, y nada más. No hay restos de fuerza, no hay señales de ataque, no hay nada. Solo el perro y el móvil. Y es un caso que tiene al Reino Unido en vilo porque no se sabe qué ha pasado. No hay ninguna opción descartada. Se está hablando de que había un hombre corpulento, también paseando un perro cerca, pero no hay tampoco una señal de ataque. Se puede pasar todo. Y es un caso que ahora mismo tiene, ya te digo, a Inglaterra perdidos porque no hay una pista que puedan seguir. Claro. Han hablado con la empresa, porque la videoconferencia era de empresa. Oye, ¿qué pasó? No, ella estuvo desde todo momento con la cámara apagada y el móvil apagado porque solo estaba escuchando. Vale. Estaba paseando el perro y tal. Pero es una pena porque no puedes verificar en qué momento tapa la cámara. Bueno, pues pensaba que estaba con la cámara y digo, bueno, claro, se verá algo extraño en algún momento dado. No, es un... Dios. Sí, es un caso de crimes. ¿Sabes por dónde empezaría? Por eso venía, lo de Carlos. ¿Sabes por dónde empezaría a atacar yo la investigación? Fuera coña, ¿eh? Ojo. ¿Qué relación tenía ella con el perro? Escúchame. O sea, si tú eres una persona... no es ironía, ¿no? No. Ah, vale. Si tú eres una persona... se ha puesto serio, se ha puesto terraplanista. Si tú eres una persona como yo, que es amante de los perros locamente... Yo también soy muy amante. Yo voy por aquí, por esta acera, y en la acera de enfrente hay un perro gracioso y yo cruzo para tocarlo. Y no le miro ni a la cara al dueño a veces. Da igual. Pero si realmente esta persona tuviera una relación con el perro como yo que tenía con Shakur... Te sigue. Yo no lo hubiera abandonado. Te lo digo para buscar... culpabilidad de si ella ha querido desaparecer o ella ha querido tal. Te lo digo para irnos por aquí. Claro. ¿Sabes? Si tú amas a tu perro locamente, no lo dejas ahí con el... Hombre, yo creo que es bastante como evidente que no se ha ido por su propio vale, bien, ¿no? pues ya hemos descartado una parte de la investigación. Estamos investigando. Muy Sherlock tú y yo sí. Ahora, ¿no? Bueno, tú. Ahora vamos a por... que la han raptado. No tengo claro. La han raptado. Yo no tengo claro. Es más, tengo nombre ya. James Stewart. ¿Se sabe si era una zona, o sea, rollo... Claro, es que mola porque te vas haciendo un poco cabras. ¿Era una zona boscosa o algo? No. Era en el medio residencial. ¿Era por la mañana? ¿Pero era en la ciudad? Hacía poco. No, era una zona residencial en el norte de Inglaterra. Así como que igual, vale. Había llevado a sus hijos a colegio hacía unos minutos. Era por la mañana. Buah, es que le habían visto hacía poco. Ah, mira, ahí está. Y de repente se encuentran... Un vecino se encuentra el móvil y el perro. Dios. Me recuerda también a otro caso, tío, muy loco. Hay un caso, tío, que creo que lo vi allí en La Sexta. A veces hacen como... Tú miras muchas cosas, Nacho. A mí de crímenes, tío, siempre me ha flipado. La Sexta. ¿Cómo se llama lo de Gloria Serra, tío? Bueno, que no nos encanta el equipo de investigación. Equipo de investigación, aquí somos... No. Aquí somos Tamayo, ¿eh? No he dicho nada. Aquí somos Tamayo. Un programa random. ¿Lo viste ahí? De La se lo inventaron todo. Creo que lo viene de acuerdo. Una mujer que el estaba último en casa, capo de la droga en España. Sí, hostia, bien. Una mujer que estaba en casa, creo que estaba con el hijo en casa, y cenó con una pareja de amigos. Estaban en casa, cenó con una pareja de amigos. Entonces le dijo al hijo: bueno, me voy a acompañarlos al coche, ¿vale? Y subo y vuelvo. Y ahora vuelvo. Total, que se va, pero rollo, igual es que era a lo mejor nada, una calle, o sea, nada. Baja, va a acompañar a la gente al coche, de esta gente del coche se despide, adiós, bueno, ya nos veremos. Total, que vuelve hacia casa, se ve que en esa vuelta de hacia casa había como un pequeño tunelcito o algo así, o un callejoncito. Y ahí se le pierde la pista y esa mujer ya no ha vuelto a aparecer jamás en la vida. ¿Hace cuánto de esto? Pues no hará ni 10 años, quizás. Pues qué locura, ¿no? Y hay muchas teorías de un hombre que vivía cerca, que se habló de aquello. O sea, es literalmente eso. Y a mí lo que me sorprendió de ese caso es una mujer que literalmente en una calle desaparece absolutamente del mapa. ¿Tú has visto Into the Wild? Bueno, en la película. Sí. Que está basada en una historia real. Sí, que hay un libro real. Sí, que el tío... Quiero decirte que al final
Es un tío que era un tío que tenía dinero. No, o sea, pero el tío se fue ahí a la aventura y... Sí, pero quemó su dinero, quemó todo y se fue a la montaña sin decir nada a nadie. Está muy bien, la historia es muy buena, ¿no has visto Into the Wild? O sea, sé cuál es la película, sé cuál es, pero no la... No, que sale el hombre que la portada es el hombre de encima de la furgoneta y tal, ¿no? Quemó su y dinero que le lo quedaba. mataba un oso, ¿era? ¿O desaparecía? Gracias. No me acuerdo. Lo digo. Bueno, digo. pues que... Ay. No has acertado, no has acertado. Lo puedo decir, pero no has acertado. No, aparecía en la caravana... Me da bastante... Bueno, ¿Lo digo? Dilo. Que a la mierda, ¿no? Es que hace muchos años que lo vi. ¿Pero es necesario que lo hagáis? Sí, es necesario. Dilo. Bueno, el tío se muere comiendo unas vallas. ¡Ah, eso! Él comiéndose unas propias vallas se muere. Pero el tema es que lo escribe todo. Hay un libro real, donde, su diario, donde él escribe todo. ¿Es un caso real? Total. Sí. Total. Y hay un libro. No es spoiler. Bueno, pues entonces tú ya vas a ver la historia sabiendo lo que va a pasar. Claro, y él escribe tal. Me he comido estas vallas. Vaya. Parece que me han sentado un poco mal. Hostia, pues se ve que muero aquí. Pues qué gilipollas soy. Punto. Sí, no. Iba escribiendo cómo se encontraba. Es fuerte la historia. En la peli está muy bien y el libro está muy bien. Pero bueno, es un poco esto, que el tío desaparece. Claro, sus padres no sabrían nada. Es un poco este caso, pero... No tiene nada que ver con el caso. Muchos casos no, porque desapareció sin dar... No, pero hombre, esto es diferente porque esta chica está... pasando al perro. Ya. Esto ya es como agujero, si se hubiera evaporado, sí. ¿sabes? Como... Deflagración... Bueno, había lo de la famosa leyenda urbana de la combustión instantánea. ¿Os Sí. acordáis que Park, había gente que Park. se incendiaba de repente? Sí. ¿Lo habéis escuchado esto como leyenda urbana? Había un capítulo de South Park muy bueno sobre esto, ¿no lo recordáis? No. De la combustión instantánea, Sí. ¿no? Que había gente que entraba en llamas y moría. Moría y desaparecía. Eso es mentira, claro. Bueno, fumada, ¿no? ¿Qué porcentaje de posibilidad, Atención. Oscar, de que exista la combustión instantánea en un Si ser humano? aguantas mucho un pedo en una tierra plana... No, ahí explotas. En la tierra plana.